En la sesión anterior hemos llegado a un punto interesante que pretendo ahora prorrogar. La filosofía compulsada a un debate externo y a un debate interno. El debate externo es claro y en las próximas 2 sesiones vamos a centrarnos en él, ¿no? Es el debate contra aquellos que, frente a la inauguración de este gesto que trata de asignar la soberanía a la naturaleza y que por tanto trata de prestigiar el concepto de ley natural, identificándolo con el logos, o sea, con la palabra realizadora, señalarán que la palabra es de los dioses y que esto es lo único que forma comunidad, o que la palabra es de los hombres y por tanto que la democracia debe ser radicalizada de acuerdo con conceptos de utilidad y aprovechamiento como criterios determinantes de la ley. Este es el debate externo, y este debate externo vamos a asistir a él porque se intensifica a finales del siglo V, en esa generación espléndida que coincide con el resultado de las guerras médicas y que da lugar a la eclosión de la Ilustración ateniense, cuando los filósofos terminen confluyendo ahí. Bueno, vamos a hablar de ello. Pero el punto en el que hemos dejado la cuestión en la sesión anterior es más bien la de el reconocimiento por exclusión de posibilidades, ¿no?, de un debate interno en la propia fundación de la filosofía. Para reducir a su término, digamos, más reducido, más esencial, más nuclear, ¿cuál es este debate interno? Pues habría que colocarlo en ese espacio en el que Heráclito y Pitágoras están en condiciones de disputar. Nosotros tenemos que reconstruir esta polémica de manera pues muy poco segura desde el punto de vista histórico, muy balbuciente respecto de nuestros propios textos, por las razones que he dicho. Es decir, porque mientras que tenemos fragmentos de Heráclito, no tenemos más que doctrinas asignadas a Pitágoras. Y mientras que Heráclito sí cita a Pitágoras, pues nada nos hace pensar o nos permite señalar ninguna de las fuentes que se refieren a la vida de Pitágoras que cite a Heráclito. Más no, nuestro horizonte es muy limitado en este punto de vista. Pero como he señalado al final de la sesión anterior, sí nos hace posible columbrar cuál es el núcleo de este debate interno, ¿no? Está claro que para el gesto, para la gestualidad filosófica, el logos debe asignarse como el enunciado prescriptivo, ¿no?, como el modo o el discurso, el modo de hablar o el discurso propio de la naturaleza. Y el debate en realidad consiste en saber si ese discurso propio de la naturaleza le pertenece en propio a la naturaleza misma. Esto es lo que pretende Heráclito, ¿no? Todas sus imágenes son, además, en este sentido, muy pregnantes, ¿no? El logos es igual que el uno es igual que el fuego. Él es el que determina la ley de lo justo y lo injusto, ¿no? Él es el que establece la medida, la proporción, el harmotein, ¿no?, al que me refería en la sesión anterior, de la fisis. O si, por el contrario, y este es el punto de vista pitagórico, respecto del cual lo que sí sabemos es que Heráclito es crítico, o si, por el contrario, el logos es un asunto que debe ser escrutado por su condición enunciativa misma. Es decir, que representa a la naturaleza, no pertenece a la naturaleza. Aquí tiene sentido el concepto de harmoton, como estoy diciendo, si es ajustado a la naturaleza o no. Donde si es ajustado quiere decir que el logos tiene un protagonismo propio, ¿no? Y por tanto que debe ser declarado. Este debe ser declarado es exactamente lo que los pitagóricos identificaron con los números. He señalado que hay muchas doctrinas pitagóricas que pertenecen desde luego a la culturización órfica, etcétera, etcétera, pero que yo no iba a hablar de este asunto. No es que no interese, interesa muy propiamente, ¿no? Interesa muchísimo, pero no va al núcleo del
problema que yo trato de establecer. La cuestión es que esta alternativa que podemos prefijar, ¿no?, que podemos algo más que conjeturar entre las posturas que señalan que el logos es una atribución, un atributo de la naturaleza, o que el logos es un discurso que por tanto debe justificar, ¿no?, su capacidad de ajustarse a la naturaleza. Esta alternativa es una alternativa letal para el proyecto de la filosofía, porque introduce una distinción que ya en los inicios mismos del proyecto filosófico se manifiesta como central a su discurrir problemático. Si nosotros decimos que el logos pertenece a la naturaleza, estamos diciendo que el pensar es totalmente pasivo, que el pensar es solamente un dejarse penetrar y que no hay, por lo tanto, otra responsabilidad para el saber que la de eliminar las trabas a ese dejarse penetrar por la naturaleza. Entonces, desde este punto de vista, el problema del error se convierte en incomprensible. O se convierte en un problema político. Pero que se convierta en un problema político, finalmente los pitagóricos este es el punto que señalan cuando proponen que es necesario que una ciudad no sea una ciudad, sino que sea una comunidad, que esta comunidad esté bien defendida, que en esta comunidad se distinga claramente entre el discurso de los jóvenes, el discurso de los hombres, el discurso de las mujeres, etc. Los pitagóricos engendraron toda una retórica y todo un sistema de precauciones porque no se fiaban de esta actitud. No se fiaban del hecho de que el pensar pueda ser completamente pasivo o que el pensar deba ser entendido exclusivamente como algo que puede ser infeccionado por distorsiones políticas tales que si se eliminaran, tales que si llegáramos a un punto de ingenuidad, ingenuus, ¿no?, en el sentido latino, es decir, un punto en el que no hubiese ninguna interrupción directa entre el enunciado o las leyes de la naturaleza y nosotros mismos, pues ya no habría ni siquiera política que hacer, no habría ninguna cosa que hacer. Por el contrario, si se adopta la posición pitagórica, entonces también surge un interrogante de interés, ¿no? Cuando se dice, bueno, el enunciado responde a la naturaleza, pero no es de ella. Es decir, los números elaboran un sistema sígnico y metafísico y ontológico, ¿no?, que permite expresar cosas tales como, por ejemplo, la conciliación de la justicia mediante sistemas de proporciones, o como la enunciación de leyes naturales mediante la combinación numérica, pero no son ella. Esto siempre da lugar a una dificultad que probablemente es a la que se refiere la crítica de Heráclito, ¿no? La dificultad de que entonces no podemos estar seguros de que no haya intereses en ese enunciado, de que no haya mediaciones en ese enunciado, que por lo tanto no hable de la naturaleza, sino que hable de otra cosa, por ejemplo, de la propia comunidad pitagórica. Hay más de un texto en el que esta sospecha se convierte, digamos, en sospecha realizada. Claro está, la crítica que hará Genófanes y Parménides a las comunidades pitagóricas reproducen exactamente esta dificultad. Cuando Parménides hable de un cosmos epeion apatelón, un cosmos engañoso de palabras, está hablando de algo que puede ser descrito de la siguiente manera: constituida una comunidad del decir, esa comunidad es autorreferente respecto de ella misma, no respecto de lo que nombra, ¿no?
Y esto, bueno, pues es digamos, un problema que nos llevaría siempre, en la declaración enfática que hace Parménides al respecto, a una equivocación general, ¿no? Si no podemos estar seguros de que la ley de la naturaleza, o sea, que el logos es de la naturaleza, ¿no?, entonces la dificultad consiste en que no podemos estar seguros en ningún caso que el logos represente a otra cosa que a la comunidad humana que lo menciona. Y esto, en los términos también parmenideos, es lo que representa la apelación a los dikranoi, a los de doble cabeza, que hablan entre sí y componen un mundo que no necesariamente tiene que ver con el mundo real. Así que la alternativa que queda claro, que se abre en el origen mismo de la filosofía, en sus propias iniciales y balbucientes manifestaciones, por otra parte muy fragmentarias, que tenemos, es que o bien el logos es de la naturaleza, donde este de es un genitivo subjetivo y objetivo, porque se coimplican, se copertenecen, o bien el logos es autosustantivo, y en ese caso es un problema si representa adecuadamente a la naturaleza o si representa más bien a la comunidad de los hablantes. El hecho de que los pitagóricos incorporaran en lo que parece que era, por otra parte, ya fruto de una polémica, a la que nos referiremos en una sesión posterior, que incorporara una retórica hablando de un logos harmontos, un logos adecuado a la comunidad de los jóvenes, de los efogoi, ¿no?, a la comunidad de las mujeres, a la comunidad de los ancianos, etcétera, etcétera, nos hace pensar que los propios pitagóricos tenían clara conciencia de que el logos de los números representaba a la naturaleza, pero en relación a la comunidad de la que hablara, y que esta relación era decisiva. Bueno, apenas necesito decir que en este muy primitivo debate lo que están involucrados son dos figuras del espíritu, por así decirlo de manera casi hegeliana, que son absolutamente decisivas, ¿no? En el primer caso estamos hablando del dogmatismo, de una posición que declara que este enunciado es el enunciado de la naturaleza. En el segundo caso, por el contrario, estamos siquiera indiciariamente introduciendo ya los elementos del escepticismo. Cualquier enunciado tendrá que ver con la comunidad humana, pero no en absoluto con las propuestas de la verdad. Así que, en los inicios mismos de la filosofía, lo que se manifiesta es un problema que parece colapsar su posibilidad, que parece colapsar la idea de que es posible identificar un logos que sea el de la naturaleza, de forma que, o bien dogmáticamente, o bien escépticamente, no pueda ser criticado por todo aquel que señale cosas tan simples como que, bueno, usted no puede estar seguro de que esto pertenezca a la naturaleza, o usted está demasiado seguro, ahora al revés, ¿no?, de que estas representaciones dependen de la comunidad. Creo que este planteamiento es importante, si bien este es un planteamiento que proyecta mucho el lenguaje contemporáneo a la antigüedad, pero creo que es un planteamiento adecuado para preguntarse cuál fue la aportación realmente fundamental y fundacional del pensamiento eleático. Porque hay que decir con toda sinceridad, que el programa de la filosofía comienza en Genófanes y Parménides, y que hasta ellos lo que realmente encontramos son más que nada atisbos, antecedentes, elementos que anteceden a la definición del programa de la filosofía. Por tanto, quisiera dedicar esta sesión, con toda la rapidez y brevedad que me sea posible, a determinar cómo se supera este debate interno y cuáles son los problemas que esta superación, a su vez, trae consigo. Bueno, de Genófanes sabemos bien poco. Lo que sabemos es que es un pitagórico
que ha salido de la comunidad pitagórica, lo mismo que Parménides. Y hasta es probable que la salida de uno y otro fuera conjunta, es decir, que Parménides, en realidad, en tanto que discípulo de Genófanes, siguiera a Genófanes cuando éste se apartó de la comunidad pitagórica. De Genófanes, por otra parte, nos quedan apenas unos pocos fragmentos, fuera del hecho de que intentó hacer una revolución en Crotona que no le salió bien, es decir, que se impuso el sector pitagórico, pero que de todas maneras determinó que Pitágoras se marchara de Crotona. Es decir, que aunque nuestros datos son bastante oscuros a este respecto, algo debió haber en este proceso revolucionario que, si bien se saldó a favor de los pitagóricos, no lo hizo en términos del liderazgo del propio Pitágoras. Lo cierto es que, bueno, el resultado de este proceso revolucionario es que Genófanes crea y da leyes en un contexto nuevo, que es el contexto heleático, el contexto de Hilera. Después, en la inmediata generación, Parménides será llamado también a ajustar las leyes de Genófanes, ¿no? Y por tanto podemos atisbar aquí, dentro del marco de las revoluciones que en la Magna Grecia, o sea, en la Italia del sur, se producen en esta época, una suerte de elemento de nueva creación, de nueva organización política, que tendría mucho que ver con la propia conformación de una filosofía nueva y distinta. En cualquier caso, todas las ideas que vamos a encontrar en Parménides, menos la fundamental, están en Genófanes. Genófanes es el hombre que dice que hay que evitar cualquier pluralidad de lo divino y que lo divino es solo uno, que ese uno equivale al todo. Esto lo repetirá Parménides, sin más, está en el tema parmenideo, y que este todo es la fisis, ¿no? Vaya que, bueno, pero con esto no estaría en desacuerdo Heráclito ni tampoco los pitagóricos. Es decir, aquí lo único que encontramos son formulaciones más enérgicas acerca de la atribución de la soberanía, estos los sellos, lo divino, al todo que es la fisis, ¿no? Lo que digamos que hay aquí es una depuración de las tesis que ha venido manejando los textos filosóficos hasta ahora, o los discursos filosóficos hasta ahora. De Genófanes sabemos también que una vez señalada la unidad de ese todo que es divino, entonces no hay lugar ni a cambios ni a transformaciones. Y sabemos también que entonces todo cambio y toda transformación deben ser interpretadas como propias de las opiniones, como propias del mundo de la doxa, de la vía de la doxa. Esta vía de la doxa, que se reproducirá en Parménides de una manera evidente, no implica, sin embargo, que aquello que es objeto de opinión sea falso de antemano. Implica solamente que tiene que haber alguna forma de reconciliación entre el discurrir de las opiniones y el reconocimiento del todo uno divino a que se refiere Genófanes. Como se puede observar en todas estas observaciones, lo único que se ha hecho es una, digamos, depuración de los enunciados filosóficos hasta dejarlos libres de cualesquiera formas más o menos enigmáticas y literarias adyacentes. Lo que se está diciendo es la soberanía es la fisis, y la fisis es todo, y ese todo es uno, y ese uno es divino, ¿no? Pero lo que no se está atendiendo todavía es a esa dificultad de si aquello que habla del todo, es decir, el logos, es una pertenencia del todo mismo, uno, divino al que se refiere Genófanes, o algo que tiene autonomía y que solamente representa, y en ese caso de modo, habrá que saber de qué modo, a la naturaleza representada.
esta tarea es exactamente la que le correspondía y la que lleva a cabo Parménides, declarando con eso, o manifestando con eso, casi, digamos que de una vez por todas, aunque después las variantes sean muchas, lo que va a constituir el programa histórico de la filosofía. De Parménides sabemos pocas cosas. Sabemos, como he dicho antes, que dictó leyes a Elea, que se mostró en continuidad con estas actitudes filosóficas, y sabemos sobre todo que escribió un Perites Physeos, un libro acerca de la naturaleza, escrito en hexámetros. Este no es dato menor, porque la prosa, porque ya significa una ruptura con el mundo jonio. El mundo jonio ha escrito en prosa, es decir, se ha acercado mucho más a la historiografía de Cateo, por ejemplo, que a la lírica. El gesto parmenidio significa una ruptura con este mundo de la prosa, para volver a reivindicar la cercanía con la épica. De hecho, Parménides utiliza el hexámetro homérico. Y disponemos de una importante cantidad de versos del proemio. El proemio del poema está prácticamente entero. Disponemos también de fragmentos abundantes de lo que parece ser la primera parte del poema, y de muy pocos fragmentos y una cierta abundancia de documentos indirectos, que sin embargo no nos proporcionan mucha información de lo que sin duda era la segunda parte del poema. Bueno, quisiera incidir un minuto sobre la importancia que la elección del hexámetro tiene en la modificación que introduce Parménides. Por lo pronto, lo que quiere decir, lo que da a entender, es una cierta voluntad de acercarse, de retirarse más bien del mundo pitagórico, es decir, de ese mundo en el que finalmente hay una conciliación con la retórica y una conciliación con el hecho de que el lenguaje puede ser interpretado en retirada de la physis, de la realidad, y por tanto que la apelación a la matemática puede ser entendida autónomamente de la physis, para más bien acercarse al mundo, en fin, de la religiosidad, y establecer de manera solemne lo que va a decir, ¿no? Eso que va a decir tiene toda la solemnidad que a partir de ese momento tendrá la filosofía. Es decir, si yo no estoy equivocado, lo que Parménides propone con la elección del hexámetro es la elevación de la filosofía a discurso sacral, ¿no? A discurso que ya no intentará ser solamente distinto de la religiosidad o la retórica, sino que pretenderá ser de un nivel superior a una y otra cosa. Es decir, puestos a establecer ese gesto fundacional de la filosofía, este está completamente acompañado, ¿no?, por, digamos, una forma que peralta, que eleva, que dignifica su propio modo de manifestación. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Encontramos sobre todo actitudes antipitagóricas. No es extraño, puesto que es un disidente del pitagorismo. La primera, la imposibilidad de conferir autonomía al logos bajo la forma que he citado hace un momento, el cosmos epeo anapateo, bajo la forma de un universo engañoso de palabras. De criticar también la posibilidad de una coordinación de los discursos diferenciados, ¿no?, tal como los pitagóricos los entendían. Esto es lo que representa los dicranoi. Os recuerdo cómo es el asunto, ¿no? El poeta es convocado por la diosa Alétheia, por la diosa de la verdad, a que, montándose en su carro alado, llegue hasta donde le va a presentar los caminos de la sabiduría. Y en
En ese vuelo que hace con ella es donde descubre el mundo de los dikranoi, el mundo de los dobles cabezas, que sin duda representan no más que las dicotomías pitagóricas, ¿no? Hombres, mujeres, efebos, ancianos, etc., y sus formas retóricas. Aquello donde hemos visto precisamente que los pitagóricos reivindican la diferencialidad del logos respecto de la naturaleza y por tanto la comprensión del logos como algo que se ajusta a la naturaleza. Por lo tanto, en su posición inicial, Parménides parece reivindicar el gesto más conservador, heraclíteo, ¿no?, de señalar que el logos es de la naturaleza. La cuestión a partir de aquí es saber qué significa un logos que sea de la naturaleza. Y este es el punto exacto en el que va a quedar prendado el programa de la filosofía. Lo que dice el poema, terminado ese proemio casi sacral del que estoy hablando, es que, bueno, aquí hay dos vías. Una es la del ser, y esta te mando imperativamente que la sigas. No le dice te aconsejo, no le dice te persuado, no le dice nada de eso, sino que es una orden imperativa. Es decir, la verdad es capaz de establecer órdenes, de establecer leyes. Y esto lo dice Aletheia, que es una diosa sin rostro, tenía templo en la costa del Adriático, ¿no? Pero era diosa anónima, diosa sin nombre y sin rostro. Esta diosa, la diosa verdad, es capaz de dar órdenes, y esas órdenes son de obligado cumplimiento. En este gesto es evidente que Parménides está actuando como un legislador o como un tirannís, es decir, como aquellos que en la suspensión de la legalidad a través de los procesos revolucionarios son llamados, son convocados a dar leyes. Y estas leyes, que ahora mismo vamos a analizar, son las leyes que proporciona la diosa. Te mando que esta vía es la que sigas. Al revés, la vía del no ser es una vía que prohíbe con la misma autoridad. Esta te la prohíbo terminantemente. Queda abierta la vía de la opinión, donde la diosa no se pronuncia. Es la vía de los dikranoi, de los seres de dos cabezas, es la vía de los que saben y no saben, de los que piensan y no piensan, etc. Luego hablaremos de ello. ¿Qué quiere decir que la diosa verdad obligue a seguir la vía de la verdad? Lo que quiere decir fundamentalmente es lo que el texto dice, que el ser es, y que puesto que el ser es, lo mismo es ser que pensar. Y aquí es donde se anida, donde se esconde el verdadero programa de la filosofía. Frente a la posición de Heráclito hay un decir de la naturaleza. Parménides dice no, existe la mediación del pensar, del noe, ¿no?, del nous. Decir es siempre algo del nous. Es el nous quien habla, es el nous quien dice. La naturaleza no dice, la naturaleza es muda. La naturaleza no tiene capacidad de habla. No es posible una relación directa e inmediata de la naturaleza en forma tal que el logos pueda ser un atributo de lo natural. No, el decir es el decir del nous. Lo que ocurre es que una vez que el decir es el decir del nous, se impone con ello una forma de proyectar ese decir tal que es el ser. Lo mismo es ser que pensar, lo mismo es toon que noei, implica que de todos los decires posibles, que son ciertamente del que piensa, hay uno y solo uno que declara la verdad del ser.
En el contexto de esa identidad, por lo tanto, se produce un decir que es decir del ser, o que es decir que proporciona el ser. Es importante comprender, a mi juicio, no solo por el contexto textual en el que nos movemos, donde previamente se ha declarado que reconocer el ser es exactamente lo propio de los no dicranoi, de los no doble cabezas, y solo entonces se introduce, es sabio decir que el ser y pensar, que lo mismo es ser que pensar. Es importante en este contexto comprender hasta qué punto Pitágoras ha aceptado la posición pitagórica y ha tratado de superarla. Que el decir es autónomo quiere decir que nosotros podemos hablar de muchas maneras. Podemos hablar, podemos mirar, ¿no?, lo real desde un punto de vista sentimental, por ejemplo, ¿no? Y entonces fijarnos en el árbol y decir, bueno, pues aquí estuve yo hace 3 días confortado bajo su sombra, en compañía de una persona, de la persona querida, etc. Hay muchos decires. El decir es muy abierto, el decir es amplio, ¿no? Hay decires de todas clases. Pero hay una forma de decir cuyo resultado es el ser. Hay una forma de decir que declara el ser. Y esa forma de decir que declara el ser es la propia del noi, es la propia del pensar. Con ello ha entrado finalmente la filosofía en su madurez. Si el decir que está de acuerdo con el noi es lo mismo que el ser, entonces se supera de un golpe la ambivalencia que percibimos entre Heráclito y los pitagóricos. Ese decir no es de la naturaleza, pero tampoco es meramente un decir autónomo que representa a la naturaleza. Hay un punto nodal en que se selecciona un decir tal que su resultado es necesariamente propio del ser. Y sólo cuando se piensa de este modo, es decir, un decir que corresponde a las categorías específicas de el nous, es el decir que declara el ser, sólo entonces deja de existir distancia entre el decir y el ser. El decir es del ser, y sin embargo no pertenece al ser, más que en la medida en que pertenece al nous. El problema de la filosofía nace, pues, de la postulación de una identidad. De la postulación de una identidad entre un modo del decir que nos declara el ser. Y que nos declara el ser quiere decir que lo desvela, que lo abre a los ojos de ese decir que no es más que ese y no puede ser otro. Por lo tanto, las leyes de la naturaleza son propiamente algo que pertenece a la naturaleza, pero que solo se desvela, solo se revela en una forma enunciativa y solo una. Y esa forma enunciativa, que es una y solo una, es exactamente la forma del saber riguroso, de la epistemia. No hay ninguna dificultad en admitir la pluralidad de los decires, pero hay un decir que es representativo de la naturaleza porque no puede ser de otro. Así que finalmente la filosofía consiste en la confianza en que mediante la proyección de un decir que es enunciativo conforme al nous, se abre la verdad respecto de los comportamientos regulares, legales de la naturaleza. Y a partir de este momento se entenderá, pues, que todo aquello que es necesario al nous tendrá que ser necesariamente una propiedad de la naturaleza. Con esto, Parménides introduce una dificultad para el pensar
extraordinaria, porque claro, es necesario al pensar el decir que todo es uno, que es inmóvil, que es ingenerable, que es incorruptible, que tiene esta y aquella determinación, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento, la dificultad se establecerá en saber si ciertamente el discurso racional, en la medida en que descubre atributos necesarios en la naturaleza, es compatible con la experiencia sensitiva inmediata. De esto voy a hablar ahora mismo. Voy a hablar cómo esto es defendido y destruido simultáneamente, o dicho de otro modo, cómo esto abre una gran polémica. Pero lo que me interesa dejar claro aquí, ahora, es que la cuestión del lenguaje, del logos, ¿no?, que habla de la naturaleza, queda incorporado a partir de ahora de una manera distinta a como lo habían propuesto los pitagóricos o Heráclito. Si aceptamos que hay un tipo de discurso cualquiera, por ejemplo el discurso matemático, que enuncia las leyes de la naturaleza, enuncia las leyes de la naturaleza, es decir, no son las leyes de la naturaleza, pero sí pueden identificarse con ellas, entonces ese logos ni es propio de la naturaleza, ni es solamente propio del nous, sino que establece una zona intermedia entre uno y otro, zona intermedia en la que se produce la identidad. A partir de aquí es ambiguo quién pone esa zona intermedia. Ya que no es una propiedad del nous, uno puede afirmar que corresponde a atribuciones, a atributos de la naturaleza. Ya que no es ajena al nous, sin embargo, alguien puede pensar que es puesta sencillamente por las leyes del nous. De hecho, hay intérpretes para las dos cosas. Y no intérpretes foráneos, no intérpretes modernos, sino intérpretes antiguos, que es lo más interesante, ¿no? Efectivamente, aquellos que piensen que finalmente son las leyes del nous las que provocan la identidad, señalarán a Parménides como el que ha introducido el discurso lógico, cosas tales como el principio de identidad, el principio de contradicción, el principio de tercero excluido, ¿no? Los que, por el contrario, digan que no, que esto no son más que formas de reconocimiento de atributos de la naturaleza, tenderán a decir, por lo tanto, que la naturaleza es racional, ¿no?, que ella es racional y que el nous, como dirá Aristóteles, no es más que un fenómeno de esa racionalidad general. ¿Por qué nosotros somos racionales? Pues porque la realidad es racional. En esta opción se producirá siempre un problema de acentuación o de dificultad que va a ser inmediatamente pasto de crítica por quienes no acepten el planteamiento filosófico. Sin embargo, lo que me interesa señalar es que en este proceso de identidad el logos adquiere una condición que será ya objetivamente la condición de la filosofía. Nunca a partir de ahora podrá decirse que el logos es, sin más, de la naturaleza, ni podrá decirse tampoco, sin más, que es de la razón, sino que toda explicación filosófica es establecer una ecuación entre el que piensa y lo pensado, o si se quiere decir en términos modernos, entre sujeto y objeto. Es decir, se abre con la explicación de Parménides esa especie de conexión, de relación, que ata definitiva e indiscutiblemente el proceso de la racionalidad a un doble momento separado de sí. La racionalidad que instaura el nous con su conocimiento, la racionalidad que es descubierta, que es desvelada, sin duda porque la posee, ¿no?, en la naturaleza. Bueno, pues ese es el punto que los discípulos inmediatos de Parménides trataron de defender a toda costa,
y que los contrarios al programa filosófico trataron de ridicularizar. En las próximas sesiones veremos cómo se organizó este debate, del que ahora, sin embargo, me interesa establecer solamente la perspectiva crítica. Por parte de los discípulos de Parménides, cuya argumentación solo se puede comprender si ya hay un contexto controversial, es evidente que la organización de la argumentación se fijó enteramente en la necesidad que las leyes del nous, que las leyes atribuibles al pensar, ponen sobre la naturaleza. Nosotros conocemos mucho más de Parménides por Zenón que por el propio Parménides. Es decir, porque Zenón señala que es la proyección de la racionalidad del nous, tal que no puede ser pensada de otro modo, por la que se decanta una cierta imagen de la naturaleza, es porque podemos hablar de la identidad entre ser y pensar en que consiste el programa de la filosofía. Y efectivamente esto es lo que hace Zenón. Es decir, si no pensáramos así, entonces ninguna visión del mundo es compatible con el conocimiento. Por lo tanto, debemos pensar en forma que las proyecciones que el pensamiento hace sobre la realidad son la realidad. Identifican la realidad, conforman una ecuación de identidad. Y por ello tienen validez las argumentaciones de Zenón, hasta el punto que desde el punto de vista lógico no son refutables. Es decir, un argumento como el de Aquiles y la tortuga solo se puede refutar apelando a la experiencia sensible, pero no apelando a las leyes racionales. Si proponemos un segmento cualquiera divisible al infinito, es evidente que cada paso, por lento que sea de la tortuga, a su vez es divisible al infinito. De igual manera que es divisible al infinito cada paso que dé Aquiles, por rápido que sea. Ahora, infinitos a infinitos ni suman ni restan, ¿no? Dan lugar a un proceso al infinito, y en un proceso al infinito nadie puede llegar a su finalización, ¿no? No hay manera de escapar a este proceso de racionalidad. No son, desde el punto de vista racional, refutables los argumentos zenonianos, ¿no? Expresan con toda claridad que si uno quiere hacer una proyección cognoscitiva, entonces lo presentado por la naturaleza tiene necesariamente que recoger los atributos de esa proyección, ¿no? Pero entonces esto explica con claridad la crítica de Gorgias en el contexto de un debate al que en la próxima sesión daremos la importancia externa que se merece, pero del que ahora quiero hablar de sus elementos internos. Frente al programa parmenidio, lo único que se puede hacer es negar la mayor, es decir, negar la identidad misma. Y si se niega la identidad misma entre pensar y ser, entonces uno se introduce en un discurso que colapsa la filosofía y con ello la actitud científica en general, la actitud epistémica en general. Nosotros tenemos bastantes noticias, y ya digo, en la próxima sesión hablaré del elemento exterior, de cuál fue el debate de la primera ilustración, que no fue un debate ateniense, sino un debate propiamente siciliano, un debate propiamente italiano. Tenemos noticia de que Gorgias escribió sobre el no ser, cuyos tres argumentos básicos eran que el ser no es, que si fuera no sería cognoscible, que si fuera cognoscible no sería comunicable. Y está claro que con ello se ha dado en la diana de los tres elementos que fundamentan no el discurso parmenidio, sino el discurso científico en general. Que el ser no es quiere decir que de ninguna manera podemos aceptar un enunciado de identidad, porque no tenemos otra posibilidad de producir esa identidad que a través de la percepción sensible. Es decir, porque no hay unas leyes racionales del nous que puedan suponerse
con la capacidad de suspender los datos de la percepción. Por tanto, solo podría existir el ser si nosotros decidiéramos eliminar nuestra percepción sensible y pensar solamente con los datos de la razón, con los datos del nous, ¿no? O sea, si quisiéramos hacer una fantasmagoría, esto es lo que más o menos dice Borges. Esa fantasmagoría consistiría en decir, no importa lo que veo o lo que oigo, no importa cuáles son los datos de la sensibilidad, me quedo exclusivamente en cuáles son los elementos de la necesidad lógica. De ahí que el mundo parmenidio, logos, empieza a vincularse con la lógica, es decir, con las leyes racionales. Pero añade Borges, admitamos que esto no podamos hacer, ¿no? Admitamos que, bueno, yo quedo ciego, sordo, mudo, etcétera, y que de todas maneras tengo una determinación del ser, es decir, que escruto, por así decirlo, lo real desde el punto de vista de la identidad con las condiciones lógicas del pensamiento. Si eso fuera así, el ser no sería cognoscible. ¿Por qué? Pues porque con las condiciones lógicas del pensar, lo único que hago es una proyección de la que lo único que sé con seguridad es que todo objeto es un constructo del sujeto. Que todo objeto no es más que una construcción que ponen esas leyes. Pero de lo que no puedo saber si además las cosas son así. Hay un elemento en que la identidad se sostiene solo si voluntariamente yo la quiero establecer. Y esto es exactamente lo que Parménides dice. Parménides no dice esto es así, sino te mando que lo digas, te mando que lo creas. Por lo tanto, Gorgias tiene toda la razón al decir, bueno, si finalmente yo decidiera que la percepción sensible no importa y que todo lo voy a ver de acuerdo con las leyes racionales, nada me asegura que eso que veo no sea un constructo mío, no sea una pura construcción mía, ¿no? Tercer elemento, e incluso si dijera que es cognoscible en este sentido, no sería comunicable, porque tampoco puedo asegurar que las leyes del nous sean universales. Tampoco puedo asegurar la intersubjetividad. Tampoco puedo decir que lo que yo estimo como racional es universalmente aceptable en cuanto tal. La no comunicabilidad significa la no aceptación de que haya una comunidad de la humanidad en su conjunto que adopte las mismas leyes del decir. O dicho de otra manera, supone sencillamente aceptar algo tan sencillo como la pluralidad de los decires posibles. Es decir, la posibilidad de que haya decires, de que haya logoi enunciativos que no se correspondan con las formas del nous que están siendo declaradas. Por lo tanto, parece que Gorgias tiene toda la razón. Parece que no se puede sostener el programa de esa identidad. ¿Por qué, sin embargo, decimos que pese a todo, ahí es donde está el programa de la filosofía? Pues hay tres razones fundamentales que son las que quería declarar ahora para que se entienda bien la importancia del gesto parmenidio. La primera, porque es una orden, como he dicho, porque es un mandato. No se trata de justificar la actitud epistémica desde el punto de vista de su mayor o menor razonabilidad. No es más irracional o menos razonable la actitud escéptica. De hecho, la sofística son los antecedentes inmediatos de los escépticos, aquellos que creen en las diferencias comunitarias y por tanto prescriben que, ya que no hay un conocimiento universal, que nos sigamos por las leyes y costumbres de la ciudad. Esto que está ya preanunciado en Gorgias es exactamente lo que declarará Pirrón. No se trata de decir no sabemos nada y entonces debemos cerrar los ojos y ser mudos. No, se trata de vivir de acuerdo con las apariencias que establecen costumbres y usos de cada ciudad. Y de hecho, Pirrón, lo veremos en su momento, lejos de ser un escéptico en el sentido más o menos caricaturesco que se determina para esta palabra, lo que fue es un hombre que
participó en la magistratura, en las magistraturas de su ciudad, y llegó a ser no solo corega de su ciudad, Elis, sino también que llegó incluso a ser maestro de ceremonia de los cultos, ¿no? Por tanto, no es irrazonable el no seguir las leyes racionales. Por el contrario, seguir las leyes racionales es una orden, es un mandato. Y la pregunta es, ¿por qué se puede mandar esto? La segunda razón es una respuesta a este por qué se puede y se debe mandar esto. Y es porque no hay alternativa. Es decir, porque todo lo que no sea aceptar la existencia de un discurso, de un enunciado que representa a la naturaleza de acuerdo con las órdenes racionales de la mente, significa introducir un discurso relativista en la que no ya ninguna norma teórica, tampoco ninguna norma práctica puede ser engendrada. Por lo tanto, la orden es o tiene el carácter de una apuesta. La orden que indica tienes que seleccionar el mundo de acuerdo con una mirada racional, conforma una estructura en la que hay una apuesta política y moral, ya que de lo contrario, lo que se seguirá será la violencia o la imposición de la voluntad particular o la ley del deseo. En el gesto filosófico hay una orden imperativa de mirar el mundo racionalmente que engendra un momento práctico, que engendra un postulado práctico, que engendra la seguridad de que toda alternativa a esta mirada racional sobre el mundo es generadora de violencia, generadora de distinciones insoportables, es incapaz de producir un esquema universal de conducta y por ello mismo de justicia. Pero estas dos posiciones no serían importantes o podrían ser impugnadas. Finalmente es una orden de la diosa que se sostiene sobre un postulado práctico, si no fuera por la tercera y más importante de las razones que justifican esta actitud. Y es esta, la de que por primera vez en los discursos que hemos dicho se introduce una palabra nueva, la que voy a traer ahora mismo. Mirar el mundo bajo las condiciones de la identidad entre racionalidad y ser es mirar el mundo bajo la condición del conocimiento. Y el conocimiento es una palabra completamente arbitraria. No se introduce con la palabra conocimiento ninguna cosa que no tenga el mismo rango que otras cosas. Sentimiento, afectos. Conocimiento quiere solo decir... Gracias. Conocimiento quiere solo decir una selección de los intereses que mueven la promoción de discursos, la aceptación de discursos, la valoración de ciertos discursos. Si nos movemos bajo el imperio del conocimiento, que es una opción performativa, que es una opción de valor, que es una opción axiológica, entonces las dos propuestas anteriores quedan fundadas. Si nos movemos en términos del conocimiento, entonces las opciones morales y prácticas son universales. Y la legislación aceptada es la legislación racional.
Y esta justificación es tan fuerte que cualquier otra se convierte en rechazable. Por lo tanto, no es sólo una orden imperativa, no es sólo que esa orden imperativa engendra una opción a favor de la universalidad, es que esa opción es calificable dentro de las conductas humanas. Y es calificable en un sentido específico, en un sentido productivo. Mirar el mundo en la opción del conocimiento quiere decir desentenderse de otras opciones, dejarlas de lado. Y no puede ser un argumento decir, pero ¿está usted o no seguro de ese conocimiento? Esta no puede ser una objeción. Porque de todas maneras, en la medida en que haya reconocimiento para ese nivel se sustancia en sí mismo. Por eso realmente la filosofía termina siendo un hecho soberano. Conocer, sin duda, es mirar el mundo de manera racional, ajustar el mundo a ciertas estructuras enunciativas racionales, comprender que esas estructuras de hecho funcionan, es decir, que ciertamente hay procesos en la realidad que quedan descubiertos o desvelados para esas estructuras, etcétera, etcétera. Pero después de todo, el hacer todo eso solo es un acto que engendra soberanía política. Quien verá esto de manera definitiva será Platón. Cuando diga, mire usted, el filosofar no solo es, digamos, una actitud que nos lleva a lo inteligible y tal, y no sé qué, porque todo eso puede discutirse, es sobre todo un acto que funda un tipo de ciudad determinada, que funda una ciudad, que funda una educación. Y finalmente esto es lo que es la filosofía, una educación de acuerdo con las pautas del conocimiento, que a su vez son aquellas que reducen el mundo a las estructuras de lo que es asignable racionalmente, que a su vez no es otra cosa más que una apuesta por la universalidad y por la indiferenciación. Por lo tanto, puede decir las objeciones de Gorgias lo que quiera. A partir de aquí, el debate siempre será externo. El debate ya será qué es mejor, esta apuesta u otra distinta. Pero el debate ya no puede pertenecer al interior mismo de la filosofía porque éste ha quedado inmunizado. No es completamente cierto que haya quedado inmunizado porque de todas maneras es verdad que el mundo parmenidio lleva a paradojas tan extraordinarias respecto de la percepción sensible que requerirá múltiples ajustes. Sin embargo, hay una cosa que no quedará, que no se ajustará ya más, que es el hecho de haber tomado la decisión histórica. Decisión histórica que, por otra parte, no es aceptada por todos, que convive con otras formas posibles de generar motivos y mecanismos educacionales, societarios, organizativos, ¿no? Este es aquel que dice: yo ajustaré toda conducta enunciativa a los dictados de la razón. Y frente a lo cual, lo único que cabe decir es: los dictados de la razón no le llevan a usted a estas consecuencias, no le llevan a decir que el ser es uno, que es inmóvil, que es... Ese será el punto del debate. Pero el debate exterior a él quedará resuelto ya de antemano diciendo: usted no quiere apostar conmigo por la universalidad y el conocimiento, es decir, por la apreciación de un mundo racional. Pues entonces usted y yo no estamos de acuerdo, pero no podemos avanzar más, ¿no? Lo interesante de esto es percibir lo que tiene de elemento fundacional. No se ha resuelto con ello la ambivalencia básica de la filosofía. De hecho, esta ambivalencia se prolongará duraderamente en el tiempo. No se ha dicho si los enunciados son de la naturaleza o solo representativos de la naturaleza. Pero se ha dicho algo mucho más importante previo a todo eso y que justifica todo eso. Cualquiera que sea la respuesta, lo que se ha dicho es, lo que se ha declarado es la legitimidad de hablar
en nombre de la naturaleza por el logos. Y esto no estaba hasta este momento expresado, hasta el momento en que queda definido por medio de una identidad fundamental, la identidad de pensar y ser. Esa identidad fundamental no queda suspendida por el debate sofístico, lo vamos a ver el próximo día, ¿no? La próxima sesión. Va a quedar, desde luego, determinada por procesos en los que se intentará buscar una solución a sus aporías más evidentes, pero que dejará intacto siempre esos procesos, lo que es su estructura básica, fundamental. La idea con la que quiero terminar ya esta sesión, de que toda apuesta teórica es una apuesta práctica, y de que la filosofía es aquel discurso que además lo declara. La declaración de que buscamos la verdad porque es un mandato que nos lleva a una determinada actitud y a excluir la otra, esto es una apuesta práctica. O dicho de otra manera, que vivir conforme al conocimiento es una decisión que está impuesta por razones que superan cualquier relativismo o que superan cualquier voluntarismo, salvo el de su propia autojustificación. Es decir, que no pueden justificarse más que por la vía de que en esta educación, en la educación del conocimiento, se obtienen mucho más beneficios y resultados que en la educación conforme a una voluntad arbitraria, la de los dioses, o una voluntad sujeta al deseo, como la de los hombres. Bueno, a partir de aquí, como digo, lo que se abre es un gran debate. La filosofía llega a un cierto grado de madurez, empiezan a escucharse las voces de los filósofos. Tenemos un testimonio es clarísimo, que es el de Epicarmo, de que, bueno, Epicarmo es un lírico es un poeta y es un autor de tragedias. Solo conocemos su obra fragmentariamente, trabaja en Sicilia. Estamos en la mitad del siglo V, parece que la Ilustración todavía no ha llegado. Ya tenemos el debate de la Ilustración aquí, cuando Epicarmo dice hay una diferencia esencial entre dos clases de personas. Unos creen en la verdad, otros no. Unos piensan que se puede organizar de acuerdo a la verdad, otros no. El debate externo ya está determinado, pero el debate externo no implica ningún elemento por virtud del cual esa externalidad pueda afectar al núcleo sustantivo de lo que es la propuesta interna. De hecho, el texto de Gorgias lo que puso en marcha fue una ampliación de la justificación parmenidia. Esta no iba a venir por los directos discípulos de Parménides, por Zenón y por Meliso. Iba a venir más bien por aquellos que manipularían el concepto de ser de Parménides, ¿no?, en forma pluralista o en realidad, hasta que Sócrates no le diera la torsión definicional a la que nos referiremos en la próxima sesión, no se puede decir que ese debate haya acabado. Pero lo que sí está claro es que con ello se ha impuesto el sentido de la filosofía, que ahora ya por primera vez puede decirse que no es mitológico, que no nace de una confianza, digamos, ciega en el enunciado, en la apropiación por la naturaleza de los enunciados o en la representación, sino que nace directamente de una decisión a la que a mí me gusta llamar ontopraxeológica, porque en ella aparece encadenado la realidad con la praxis, o digamos, en la que el concepto de realidad es un constructo mismo de una decisión originaria que es de carácter práctico. Bueno, pues ¿cuáles van a ser los elementos en detalle
de esos debates ya externos a la filosofía o internos en el sentido de la propia evolución de la filosofía, eso es lo que vamos a ver en las dos próximas sesiones, que referirán justamente al debate de la Ilustración.